Habla Capitanich. Económicos, entre los cuales no solamente se analizan distintos mecanismos de integración y la profundización de las mismas, sino también seguramente el estado de avance para la oferta común respecto al Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Y al mismo tiempo considerar la perspectiva de la incorporación del Estado plurinacional de Bolivia como miembro de Mercosur, dentro del proceso de ampliación de la zona de integración. Es importante remarcar que frente a una reducción de la demanda externa desde el punto de vista de la evolución del comercio internacional, es muy propicio el espacio de integración de carácter regional. Las regiones económicas en sí son los que propenden a una mayor comercialización entre sí. Nosotros, en nuestra región, solamente comerciamos entre sí con el 20%. Por lo tanto, tenemos que pasar del 20 al 60%. Y todos los estímulos necesarios de los procesos de integración para aumentar el comercio entre nuestros respectivos países que integran la región constituyen definitivamente un vehículo para incrementar el volumen de exportaciones e intercambio comercial entre nuestros países. Por eso, esta reunión es muy trascendente y por eso, bajo la presidencia pro tempore de la República Argentina, se pretende avanzar en esta línea. También, como ustedes saben, la reunión que está programada por la comitiva argentina, encabezada por el secretario de Finanzas, Pablo López, junto a Federico Tea como secretario legal y técnica y a Angelina Bona como procuradora del Tesoro, tendrán en el transcurso de la mañana de hoy una reunión con el Special Master designado por el juez Griesa respecto al diálogo asociado al tema de la problemática de los fondos buitres, o mejor dicho, del tema de la sentencia oportunamente establecida. También quiero transmitir que la República Argentina, tal cual lo informó el ministro Axel Kicillof, ha depositado los 642 millones de dólares correspondientes al Club de París, iniciando de esta manera el compromiso de cancelación anunciado oportunamente. Este pago se realizó con el Fondo de Desendeudamiento, por lo tanto, las reservas del país bajaron a 29.013 millones de dólares, luego de un incremento sucesivo y de carácter acumulativo a partir del 30 de marzo. Estos 642 millones de dólares tienen que ver con los métodos de cálculo y la variación de las distintas monedas a partir del cual se tiene que pagar. También, repito, un informe que oportunamente lo hemos dado a conocer respecto al informe de desarrollo humano elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, que indica que desde la aplicación de la asignación universal por hijo en el año 2009, la pobreza bajó 22% y la pobreza extrema un 42%, considerando también que la República Argentina está en el puesto número 49 de 187 países con desarrollo humano muy alto, o sea, en la categoría superior de la clasificación del informe, y eso también demuestra claramente que las políticas activas desde el punto de vista de inclusión social y desarrollo han generado un impacto favorable y positivo. Y por último, quiero transmitir que la visita al Senado, como se ha publicado, inicialmente prevista para el 30 de julio, hemos decidido posponerla para el día 6 de agosto, por razones de público conocimiento y también, obviamente, también por el receso invernal. En este sentido, quiero transmitir que oportunamente yo estaba dispuesto a ir el 2 de julio, tal cual fue la fecha acordada. Inclusive hicimos un cronograma con cada Cámara. No fue un problema de mi parte ir el 2 de julio. Fue una propuesta del Senado de la Nación, a través del jefe de bloque, Miguel Pichetto, de posponer en virtud del tratamiento de la Ley de Inmunidad Recíproca para bancos centrales. Y por ello, desde el Senado se planteó la necesidad de posponer inicialmente la fecha para el 16 de julio, luego para el 30 de julio y ahora la hemos pospuesto de común acuerdo para el 6 de agosto. Pero la verdad
es que en el manual de la historia de la estupidez humana solamente pueden buscarse otras razones que las que expuse en la nota. La verdad que pretender establecer especulaciones respecto a por qué modificamos la fecha no tiene ningún sentido. Y la verdad es que no me hago cargo de cuestiones ajenas, o sea, yo trato de coordinar efectivamente la vigencia del informe conforme a la metodología de organización que tienen cuerpos colegiados, que tienen que tener consultas en los distintos bloques y con sus respectivas autoridades. Pero no hago especulaciones de ninguna naturaleza y a su vez siempre estoy dispuesto a concurrir como prescribe el artículo 101 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, cuando existe receso invernal es muy difícil lograr el quórum necesario en el funcionamiento de las cámaras y también, por supuesto, cuando existen cuestiones de público y notorio conocimiento que deben y requieren un profundo informe que debe ser elaborado a posteriori de cualquier suceso que pueda eventualmente ocurrir. Así que dicho esto, a disposición de ustedes. Ministro, buen día. De Radio El Mundo, Diego Colaberardino. Mi nombre, dos consultas. Por un lado, si hay alguna confirmación respecto al viaje del ministro de Economía, Axel Kicillof, a los Estados Unidos desde Venezuela, si eso está confirmado o no. Y por otra parte, saber si las empresas Edenor y Edesur han pedido dinero al gobierno porque no pueden pagar los salarios, de acuerdo a la información que trascendió. Bueno, respecto a la cuestión del eventual viaje del ministro Axel Kicillof, deberá él exponerlo públicamente. Es una decisión que seguramente tomará él junto a la Presidenta de la Nación. Por lo tanto, cualquier información será suministrada públicamente. Y respecto al tema de las notificaciones por parte de las empresas, nosotros tenemos reuniones de carácter regular para garantizar el proceso de inversión con el Fondo FOSEDE para la ejecución de las obras en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el área metropolitana para la provisión de servicios energéticos de buena calidad en el transcurso del año. Por ejemplo, para las empresas aproximadamente hay una planificación equivalente a casi 1.200 obras, muchas de las cuales están ejecutadas, muchas de las cuales en proceso de ejecución. Esto involucra a contratistas, proveedores y el esfuerzo que deben realizar cada una de las empresas para garantizar la prestación óptima de los servicios. En este contexto, nosotros hemos tenido conocimiento público de la recepción de la nota en el día de ayer. Por lo tanto, entendemos claramente que eso debe ser analizado por parte de la Secretaría de Energía a los efectos de establecer los mecanismos de garantías que permita el normal funcionamiento de la empresa. De hecho, siempre existe una revisión global de la estructura de costos, los mecanismos de asignación de recursos para la ejecución de obra, a los efectos de garantizar no solamente la cancelación de las erogaciones de las empresas, sino también la ejecución de las obras para garantizar un servicio energético de buena calidad. Como usted sabe, allí es muy importante observar obras de media y baja tensión, que son las que permiten garantizar que cada hogar tenga calidad en la recepción de la energía. Y en este sentido, el programa incluye, primero, garantizar la oferta energética para que tenga calidad en la provisión del servicio. Segundo, establecer los mecanismos para un sistema de monitoreo por sistema de telecomando para garantizar la maniobrabilidad y la intervención en caso de interrupción eléctrica por una frecuencia determinada. Y en tercer lugar, generar las condiciones para que la calidad y la maniobrabilidad del servicio implica también la continuidad de este flujo, para que no existan restricciones. Estas decisiones y estas medidas fueron adoptadas por el Gobierno y esto fue transmitido a cada una de las empresas. Y esperemos claramente cumplir estos objetivos y estas metas que nos ha planteado la Presidenta de la Nación. Por tanto, frente a un problema de esta naturaleza, seguramente será analizada por el área para resolverlo. Buen día, ministro de la Agencia DIN, Cristian Camblor.
Preguntarle si es una señal positiva, efectivamente, que el juez Griesa haya autorizado a pagar a los bonistas con fondos del Citibank antes de la reunión prevista para hoy y ahora del supuesto default. Es una medida de carácter circunstancial que genera un problema ulterior una vez cumplida esta orden, en el sentido de cómo diferenciar lo que corresponde a Repsol de otros tenedores. En ese sentido, si el juez Griesa encuentra la fórmula técnicamente correcta, seguramente será patentada con una cifra millonaria. Entonces esperemos patentar el invento. Sí, buenos días, Capitán Gabriela Iris, agencia Telam. Dos cuestiones, una en línea con lo que le preguntaba recién el colega. Preguntarle si a partir de esta decisión del juez Griesa, si la Argentina efectivamente el jueves no puede cumplir o los bonistas no pueden cobrar efectivamente lo que depositó el Gobierno Nacional, ¿cómo habría que llamarlo? ¿Default selectivo, default parcial, no default? Bueno, eso por un lado. Y segundo, este fin de semana se denunció que la puesta en marcha o el funcionamiento del ferrocarril Sarmiento no estaría cumpliendo con los estándares anunciados por el Gobierno. Quería preguntarle si me puede aclarar cómo está funcionando el ferrocarril Sarmiento. Mire, las inversiones en materia del sistema ferroviario alcanzan a una cifra entre 4.830 a casi 5.000 millones de dólares entre el transporte ferroviario de pasajeros y de cargas. En ese contexto, la adquisición de los coches para la prestación de los servicios garantizan, primero, calidad en la prestación de servicio, frecuencia y la capacitación adecuada para la conducción. Por lo tanto, la prestación del servicio es de buena calidad y debe ser de buena calidad. Quizás estemos en un proceso de ajuste desde el punto de vista del servicio, pero no hay ninguna duda que teniendo el sistema ferroviario con las inversiones que se han realizado por la frecuencia, por el cumplimiento, porque siempre hay que trabajar desde obras de soterramiento, señalización, cambio de vías, mecanismos que hacen al entorno para prestar eficaz y eficientemente el servicio, y eso va a ser así. Y respecto al tema de esta cuestión que nos ha llevado todo este tiempo, lo que quiero decir es lo siguiente, porque muchas veces algunos medios de comunicación distorsionan las palabras que uno dice claramente. Primero, la República Argentina paga. En consecuencia, ha cumplido sus obligaciones financieras con el 92,4% de los bonos reestructurados. En segundo lugar, muchos decían, ¿por qué Argentina acepta la prórroga de jurisdicción? ¿Por qué se sometió a una jurisdicción y ahora cuestiona la resolución judicial de esa jurisdicción? Y la cuestión es muy simple, porque esta gestión de gobierno no tomó la deuda. Ninguno de los litigantes puso un solo dólar en la República Argentina. El proceso de reestructuración consiste en evaluar esa prórroga de jurisdicción, que fue modificada en abril del año 1976 y que con la sucesiva colocación de instrumentos de deuda pública se tuvo que generar las condiciones para la reestructuración. Por lo tanto, en general lo que se hizo es tomar esa prórroga de jurisdicción para reestructurar los compromisos y en virtud de ello cancelarlos, para lo cual se necesitaba tiempo, quita, tasas de interés y plazos acordes a la capacidad de pago de Argentina. Entonces, la verdad es que nada es imputable en términos de responsabilidad a este gobierno, que se hizo cargo por continuidad jurídica del Estado de una deuda que otros contrajeron para cancelarla en tiempo y en forma en virtud de la capacidad de pago. Tercero, Argentina observa que el sistema judicial de Estados Unidos permite una serie de anormalidades en este proceso y tenemos una gran preocupación. Gran preocupación porque observamos claramente el sistema de juego de tres bandas. Un mismo tenedor tiene un litigio, o sea, tiene el bono con sentencia o bonos con sentencia, por el otro lado participa con bonos reestructurados y por otro lado con los famosos Credit Default Swap, CDS. Entonces juegan a tres bandas. Si se promueve por un lado lo que ellos pretenden denominar default técnico, que no es, cobran por el CDS.
Si tienen este efecto, digamos, van a tener una pérdida de cotización de los bonos reestructurados. ¿Y qué hacen? Después van a, con la ganancia de uno, van a pretender comprar a precios más baratos el otro, mientras promueven ejecutar la sentencia de otro. Eso, por lo menos, debe ser investigado por la SEC. Eso, por lo menos, debe ser investigado por un sistema judicial serio. Eso debe ser investigado por un sistema institucional, porque observamos claramente que ese juego de tres bandas verdaderamente es propiciar un proceso de manipulación de cotizaciones de mercado. Entonces, el mercado, en esas condiciones, no es transparente. Entonces, todos aquellos que pregonan la transparencia del mercado, el mercado no es transparente. Y eso es lo que verdaderamente genera una alteración del comportamiento de un sistema financiero internacional respecto a países soberanos. Por lo tanto, repetimos nosotros lo que dijimos con mucho énfasis. Argentina pagó, Argentina paga, Argentina cumple. En definitiva, son también otros actores los que tienen que hacer valer efectivamente sus derechos. Por ejemplo, los tenedores de bonos reestructurados, que deben exigir, como han exigido al juez, que tome una decisión respecto a las presentaciones de carácter judicial, porque esta es la verdad. O sea, ¿por qué un juez no toma la decisión correspondiente de permitir la transferencia de las cuentas individuales de los tenedores reestructurados, cuando en realidad eso es lo que le corresponde? Por lo tanto, volvemos nosotros a insistir con nuestra posición. Argentina paga, Argentina cumple sus obligaciones financieras. Por lo tanto, la alquimia o lo que pretendan decir de la República Argentina respecto a consideraciones de esas que se dicen default técnico, etcétera, eso no existe. Eso es un invento de las calificadoras de riesgo, es un invento de estos grupos minúsculos, especuladores del sistema, pero la verdad es que le tienen que explicar, no solamente al pueblo argentino, sino al mundo, por qué impiden cobrar lo que la República Argentina ha pagado. Se da el primer caso en el mundo en que un deudor paga, cumple regularmente sus obligaciones y existe un juez que pretende interpretar lo contrario, porque en definitiva un acreedor no puede declarar el default de nadie. Entonces, la verdad es que, como dijo la presidenta, tendrán que buscar otro nombre, inventar algo para justificar las barbaridades que han hecho. Realmente no tiene otra consideración que esa, pero esperamos que efectivamente las cuestiones puedan encauzarse o no. Esto no depende de nosotros y lo que quiero transmitir también es que la República Argentina ha estudiado todas las variantes, ha hecho todas las presentaciones correspondientes, ha defendido el interés nacional, la soberanía de nuestro país y ha permitido también fijar una posición muy clara de defender el proceso de reestructuración de la deuda que implicó una adhesión del 92,4% de los acreedores, que hemos generado el máximo nivel de voluntad de diálogo para establecer condiciones de negociación equitativas, justas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas, que hemos observado de la otra parte solamente mala fe, que hemos observado de la otra parte una actitud absolutamente beligerante con el objetivo de no lograr una decisión que permita resolver el problema. El requerimiento de la República Argentina ha sido muy claro. Un stay, que es suspensión de sentencia por un plazo determinado para establecer estas condiciones de negociación. Y la verdad es que, como siempre decimos, han pretendido justificar a través de medios de comunicación y a través de opinólogos, porque ellos tienen un sistema de cobertura mundial y obviamente un sistema de cobertura local, en donde muchos hablan y expresan su voz
y en definitiva lo que hemos planteado con absoluta claridad, la suspensión de sentencia en sí mismo es una garantía. Lo que nosotros hemos tenido es la voluntad de diálogo que lo ha manifestado en reiteradas oportunidades la Presidenta de la Nación. Por lo tanto, desde esa perspectiva está clara el esfuerzo y la intención. ¿Se evaluó la posibilidad de hablar con los bonistas reestructurados para que por lo menos el 50% desista de la cláusula Rufo? Porque eso es lo que sugiere un matutino esta mañana. Está bien, eso es una decisión que puede ser a instancias del Estado o puede ser a instancias de los propios bonistas. En ese contexto es una cuestión que puede ser ponderada oportunamente por los propios bonistas. De manera que esta es la cuestión. Creo que se ha hablado mucho, hemos estudiado todas las variantes, cursos de acción, para garantizar el cumplimiento del pago de los servicios de la deuda del 92,4% y hemos siempre expresado la voluntad de diálogo para establecer condiciones de negociación para el 100% de los bonistas, y la verdad es que es de pura racionalidad lo que la República Argentina ha manifestado. Pero estos grupos minúsculos, cuando juegan a tres bandas, en realidad lo que manifiestan claramente no solamente es mala fe, sino una absoluta falta de vocación para lograr una solución. Gracias.